Bienvenidos a Ronin en Baja. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante y bastante relacionado con las artes marciales de hoy en día, los samuráis. Hablaremos acerca de su origen, sus estrategias militares, su equipo de lucha, cómo nació este concepto y cuáles eran sus funciones. También hablaremos de un tema bastante conocido, un Ronin. Así que, si está listo para un poquito de historia, ¡vámonos! Tradicionalmente la palabra samurái se le da a un guerrero de Japón. Gracias a las películas, a los cómics, al anime, nos damos cuenta que era un personaje bastante temido y con unas habilidades espectaculares para el combate. Pero también hay que diferenciar que no era un guerrero cualquiera, sino una élite de guerreros que estaban al servicio de Japón, no solo en combate, sino también en la política. Aparecen en el siglo X, pero en el siglo XII es cuando realmente agarran esa potencia, esa fuerza en el concepto de samurái, ya que en este siglo es cuando se instaura el gobierno de los shogun en el Japón de aquel tiempo. No existe un concepto exacto para la palabra samurái o de dónde viene esta etimología precisa, pero se habla, o los que conocedores dicen, que viene de la palabra sabaru, que significa servir. Entonces se relacionaba esta palabra como aquellos que sirven. Entonces el samurái, antes de ser un guerrero, antes de ser alguien que servía para la pelea, era simplemente un servidor. Y sí, suena increíble pensar que no tenía nada relacionado con alguien que fuera experto en armas, en tiro con arco, en el uso de la katana. Fue esta palabra simplemente alguien que servía a otros, como puede ser quizá alguien de la servidumbre, algún trabajador que aportaba algún servicio a alguien de gente o de jerarquía alta. Esto fue en el siglo VII, cuando todavía el concepto samurái, específicamente hablando para la guerra, no tenía ninguna relación o simplemente no existía. La primera, quizá la más emblemática, es la katana o nihonto. Se le consideraba el alma del samurái. Un samurái nunca abandonaba su espada, aún en tiempos de paz. Y burlarse de esta era una ofensa que se merecía un duelo a muerte. El wakizashi era un sable corto, el cual era en ocasiones reemplazado por un tanto. Un tanto es un cuchillo de mayor longitud al tradicional. La katana y el wakizashi juntos eran conocidos como daisho, lo que significa grande y pequeña. La naginata era una hoja curva que estaba montada sobre un mango de madera y tenía un parecido a las alabardas chinas. La yari, un tipo de lanza japonesa utilizada por tropas de infantería en el siglo XV. También contaban con arcos, los cuales era típico que usaran mientras montaban sus caballos, y tenían una precisión increíble. Bueno, y parte de ser un samurái nos lleva a otro tema, que es muy relacionado con el nombre de este canal. ¿Qué es un ronin? ¿Qué era un ronin? Bueno, un ronin era un samurái que no tenía dueño, no porque él lo haya querido, sino porque en ocasiones su dueño caía, o moría, o su reino desaparecía, era abatido, ya no tenía tanto poder, y este samurái quedaba errante, andaba divagando pues sin un dueño, y era considerado un ronin. Para algunos era una deshonra ser un ronin, para otros era un orgullo, ya que bueno, pues tenían esa capacidad de discernir o hacer sus propias ideas. Esto ocurría entre los años 1185 y 1868. ¿Cuál era la mejor manera de ser un ronin? Bueno, la manera más fácil para ser un ronin era desde el nacimiento. Así que ser un ronin para unos era algo malo, para otros era algo positivo.
Es cuestión de los puntos de vista. Cuenta por ahí la leyenda que una buena espada tenía que cumplir dos leyes: cortar 7 cuerpos apilados uno sobre el otro y estar lo suficientemente afilada para que al ser sumergida en agua pudiera cortar una planta que flotara en la superficie. Pero el samurái no solo se ha estancado en un simple concepto o en una simple forma. El samurái también ha ido evolucionando de acuerdo a diferentes eras en las que ha pasado su país, Japón. Por mencionar algunas está la era Kofun, Asuka, Nara, Heian, solo por mencionar algunas. Conforme cada era ha llegado, el samurái evolucionó, tomó diferentes roles y fue creciendo de manera exponencial hasta ser más que un concepto, un guerrero muy balanceado, no solo en el arte de la espada o de la guerra, sino también en la inteligencia. Siguiendo un poco acerca de el Bushido o el código de conducta del samurái, hablando un poquito acerca de su honor, te puedo decir que una vez que esto estaba roto, que ya había fallado, que su honor estaba destrozado, bueno, el samurái tenía que cometer una acción llamada seppuku, la cual era un suicidio, ¿sí? Si lo vemos desde este punto de vista en estos tiempos, para nosotros parecería algo muy grotesco o muy sin chiste quizá, pero en aquel tiempo, para lavar su honor, para lavar no solo su honor, más bien para lavar todo el honor de sus descendientes, todo el honor de su familia, el samurái se suicidaba y así era tener una muerte gloriosa, una muerte con honor, y sus discípulos, sus descendientes, podían estar tranquilos de que no serían vistos como una deshonra ante la sociedad. Regálanos un like si te gustó este video. Y bueno, como puedes ver, la vida del samurái no era simplemente como en las películas, ir y tener miles de batallas, miles de guerras, ser muy hábil en las armas. Eran unas personas que vivían bajo un estricto código de conducta, un estricto código de honor. Y bueno, quizá en estos días ya no tenemos esos tipos de códigos aplicables a nuestra vida diaria. Es sin duda una historia increíble la de estos personajes que nacieron en Japón y bueno, se fueron extendiendo sus leyendas, sus mitos, hasta incluso en estos tiempos aún son venerados como verdaderos héroes y para muchos íconos a seguir. Esperamos que te haya gustado este video. Regálanos un like si te gustó, suscríbete al canal y bueno, eso es todo por hoy, pero vienen más sorpresas, así que nos vemos pronto. Adiós.